An elite tactical team surrounds a suburban home in a tense standoff. Just as the situation is about to escalate, an older man calmly steps forward, flashing a mysterious golden badge with a black eagle insignia. The commanding officer hesitates, clearly recognizing the symbol. Who is this man? Why does everyone freeze when they see the badge? The woman behind him seems worried. What secret from the past is about to be revealed? Write a story where the arrival of the stranger turns a routine operation into a global revelation. Un espectáculo. El tipo de risa que alguien usa cuando está pidiendo más atención. Vas a detenerme. Tommy, gritó. Ya estás listo, giró la habitación con los brazos en alto. Adelante. Que alguien me detenga. Llame a la policía. Llame a la reina. El silencio fue completo hasta que dejó de serlo. Una silla se movió, suave, deliberadamente, como un latido en la oscuridad. Todas las cabezas se giraron hacia la esquina trasera, donde un hombre acababa de ponerse de pie. No había dicho una palabra desde que entró al café esa mañana temprano. No había tocado su café. Ni siquiera había levantado la vista hasta ahora. Chuck Norris se quedó quieto, tranquilo, sin dramatismo, sin prisa, simplemente firme. La luz de la ventana proyectaba una línea tenue sobre su rostro curtido, resaltándose en el borde de una cicatriz pálida cerca de su mandíbula. Sus ojos eran ilegibles. Tranquilo, pero no amable. Lee miró de reojo, vio al hombre y se burló. ¿Qué? Ahora es el club de lucha de la tercera edad. No lo reconoció. O tal vez sí lo hizo, pero no creía lo que veía. Chuck no respondió. Él simplemente se quedó mirando. Ni a los Wassons, ni a la sangre en el suelo, ni siquiera a Lee. Miró a Tommy. Pasó un momento entre los dos viejos amigos. Décadas de luchas, recuperaciones, pérdidas y lealtad se derrumbaron en un solo gesto. La expresión de Chuck no cambió. Él no parpadeó. Tommy respondió con un leve asentimiento. Y en ese momento, todo el café comprendió algo que Lee aún no había comprendido. Esto no había terminado. Ni siquiera cerca. Nadie en el café se movió. No era la barista que se quedó congelada con un trapo en la mano. No era la pareja de ancianos que miraba con los ojos muy abiertos desde el otro lado de la mesa. Ni siquiera Tommy, que se apoyaba contra el mostrador de preparación, agarrando su brazo sangrante con una toalla, mientras su pecho subía y bajaba en respiraciones agudas y superficiales. Solo Chuck Norris permaneció en pie, quieto como una estatua, pero de algún modo más poderoso que si hubiera gritado. Ligua entrecerró los ojos hacia el fondo de la sala. El hombre que estaba allí parecía normal. Camisa gris, jeans descoloridos, botas de cuero marrón con puntera desgastada. Pero había algo mal con la imagen. No encajaba. Es como ver un tigre descansando en una sala de espera. Lee inclinó la cabeza y entrecerró los ojos. «Tienes un problema, vaquero». Chuck no respondió. Dio un paso adelante, luego otro. Lento, mesurado, como si el suelo pudiera quebrarse si pisaba demasiado fuerte. El aire cambió. Nadie podía explicarlo, pero todos lo sentían. El zumbido de la máquina de café expreso ahora parecía distante. El zumbido del tráfico afuera se apagó. Lo único que existía era un espacio entre dos hombres y una pregunta suspendida en el aire como niebla. La sonrisa de Lee regresó. «Ah, ya lo entiendo. Eres uno de esos héroes silenciosos. ¿Eh? ¿Es este tu momento? ¿Vas a mirarme con enojo para que me someta?» La voz de Chuck cuando llegó era tranquila, pero cortó el café como una cuchilla. «Pagar la factura». Lee parpadeó. «¿Qué?» Chuck dio otro paso, ahora a mitad del café. Sus ojos nunca se apartaron de Lee. Su tono no se elevó. No necesitaba repetirse. La risa de Lee salió quebradiza. «¿Hablas en serio?» Señaló el desorden. Cruces en el suelo, té caliente en las paredes. Tommy se encorvó de dolor. ¿Quieres que limpie eso? Chuck se detuvo justo antes del mostrador de preparación.
Hiciste un desastre, dijo, mientras limpiaba. Por un breve instante, Lee no habló. Luego soltó una carcajada. Esta vez, más fuerte, más aguda, más desesperada. Ah, ahora lo entiendo. Eres un tipo de película que intenta hacerse el duro. Esto no es Hollywood, abuelo. Chuck no se movió. Su mirada permaneció fija. Lee se removió, inseguro por primera vez. ¿Crees que solo porque estás ahí parado, se supone que debo ceder? Dio un paso hacia Chuck, inflando el pecho. Déjame darte un consejo gratis, viejo. Tienes unos 5 segundos antes de que te arranque esa barba de la cara. Chuck parpadeó lentamente. Ya has tenido tus 5. No hubo rugido, ni embestida repentina, ni patada voladora, solo Chuck dando un paso más. El último. Ahora estaba al alcance de Ligua. Lee se estremeció. Sutil, pero ahí estaba. Lo disimuló con una burla, crujiendo los nudillos. ¿Sabes quién soy? Chuck respondió en silencio. La voz de Lee se alzó. Entrené Kung Fu Shaolin, 3 años en Guangzhou. Entrenaba con campeones nacionales cuando tú veías repeticiones en blanco y negro. Aún así, Chuck no parpadeó. Lee se acercó, con la voz casi escupiendo. Ahora, he derribado a hombres del doble de tu tamaño y la mitad de tu edad. La respuesta de Chuck fue lenta, clara, sin pestañear. Has derribado a hombres que no estaban listos. Lee entrecerró los ojos. ¿Qué se supone que significa eso? Sí. La habitación no respiraba. Incluso el ventilador del techo parecía más lento, como si esperara. Tommy, todavía agarrando su brazo, intentó hablar, pero no pudo. No lo necesitaba. El peso ya se había desplazado. Todo el café lo sintió. Algo había cambiado. El matón ya no tenía el control. El silencio ya no le pertenecía. Pertenecía a Chuck Norris. Lee retrocedió apenas unos centímetros, pero sintió como una retirada. Intentó sonreír de nuevo, intentó recuperar el aire, pero se había ido. Miró a su alrededor, consciente de repente de los ojos que lo observaban, ya no con miedo, sino con anticipación. Los clientes no estaban congelados. Estaban esperando a ver qué haría Chuck. Lee soltó una carcajada. Bien. ¿Quieres jugar? ¿Tipo duro? Vamos. Y así, sin más, se lanzó hacia adelante. Su cuerpo lanzó una vistosa patada giratoria directa a la sien de Chuck. Fue rápida, teatral, el tipo de movimiento diseñado para ganar aplausos en una demostración o conmocionar en una pelea callejera. Pero Chuck no se inmutó. Se agachó para esquivar la patada con emoción, tan fluida que parecía ensayada, como si su cuerpo se hubiera movido antes de que su mente diera la orden. El pie de Lee barrió el aire. Perdió el equilibrio por un segundo, pero lo suficiente como para sentirlo. Chuck se enderezó, con la mirada firme. No golpeó. Todavía no. Lee se recuperó, jadeando. La sonrisa se había desvanecido. Su postura se ensanchó. Esto es real, viejo, gritó. Esto no es una película. Chuck asintió una vez. Bien. Entonces lo sentirás todo. Ligua se movió primero. Su orgullo no pudo soportar el silencio. No de un hombre. No de la sala. Así que explotó. Otra patada giratoria. Esta vez en ángulo bajo para las costillas. Un golpe de cadera. Rápido y brusco. El tipo de golpe que rompe el equilibrio antes de romper un hueso. Pero Chuck Norris no necesitó esquivar mucho. Se apartó ligeramente. La patada rozó el aire junto a su cintura. Sin pánico, sin teatralidad, solo aliento y cálculo. Lee gruñó. Reinicio llegó de nuevo. Una ráfaga ahora. 3 golpes, jabs cortos al pecho, seguidos de un intento de codazo a la mandíbula. Chuck los absorbió, no con su cuerpo, sino con el movimiento. Giró con el primer golpe, atrapó el segundo con el antebrazo y se deslizó con el tercero. Luego retrocedió,
dejando que Lee tropezara en el espacio que Chuck acababa de dejar atrás. Parecía fácil, pero no era suerte. Era control. El tipo de control que se gana con años de saber cuándo no golpear. Lee lo atacó de nuevo, esta vez con más desesperación. Una carga frontal, con el hombro bajo, intentando empujar a Chuck al contraataque. Pero Chuck plantó los pies, bajó su peso y absorbió la carga como un muro de piedra. Luego, con un simple giro de cadera, redirigió el impulso de Lee y lo envió, tropezando de lado, chocando contra una mesa. La mesa volcó, los platos se rompieron. El café se derramó por el suelo. Los clientes retrocedieron. Una mujer se agachó detrás de una silla, agarrando su bolso. Un hombre cerca de la pared susurró, «Ese es Chuck Norris». Pero nadie respondió. Nadie quería romper el hechizo. Lee se incorporó en el suelo, con la cara roja y furioso. «¿Crees que eres mejor que yo?», gritó. «¿Crees que esto demuestra algo?». La voz de Chuck era tranquila, mesurada. «No, lo demostraste tú mismo». Lee no procesó el significado. Estaba demasiado perdido. La rabia impulsaba la pelea, no la razón. Agarró un servilletero metálico de una mesa cercana y lo lanzó al otro lado de la habitación. Chuck se apartó. Golpeó contra el mostrador detrás de él, inofensivo. Y fue entonces cuando Chuck atacó. No con un puñetazo, con presencia. Avanzó, sin correr, sin arremeter, solo un paso pesado a la vez, como si la gravedad lo arrastrara hacia la amenaza. Lee retrocedió instintivamente. Entonces, como un animal acorralado, espetó. Una patada trasera contundente, potente, fea, descontrolada. Chuck la atrapó en el aire, con las manos aferradas al tobillo de Lee, firmes y definitivas. Con un movimiento fluido, giró, pivotó y lanzó a Lee al suelo. El impacto fue un colapso total. Codos, hombros, caderas, todo se estrelló contra las baldosas en un montón enredado. Lee gimió. Chuck se quedó quieto, observando. No se regodeó. No sonrió. Simplemente esperó. Y la sala esperó con él. Incluso Tommy, todavía sentado detrás del mostrador con sangre filtrándose por la manga, contenía la respiración. Lee gruñó, rodó hacia un lado y se puso de pie temblorosamente. Tenía el pelo pegado a la frente y el pecho agitado. «Esto no ha terminado», espetó, levantando los puños de nuevo, rió y levantó las manos. «No lo necesitaba». «Entonces termínalo», dijo con voz tranquila. «Si puedes». Lee arremetió de nuevo. Esta vez no se contuvo. Sin estilo, sin ostentación, solo agresión pura. Lanzó un gancho salvaje dirigido a la mandíbula de Chuck, seguido de un rodillazo ascendente, imprudente y rápido. Chuck se echó hacia atrás lo justo. El puñetazo cortó el aire frente a su cara. Al subir el rodillazo, Chuck se apartó con un sutil giro, dejando que el golpe pasara a su lado. Entonces, sin dudarlo, le dio un codazo en las costillas a Lee, corto, agudo y definitivo. Lee dejó escapar un jadeo. El sonido fue horrible. Su cuerpo se dobló hacia adentro, pero no cayó. Se tambaleó hacia atrás, agarrándose a un lado, y volvió a golpear, desesperado ahora, desenfocado. Chuck se agachó para esquivar el puñetazo y giró hacia atrás, presionando una palma entre los hombros de Lee y haciéndolo tambalearse hacia una fila de sillas. Una mesa se estrelló. Un plato de cerámica rodó por el suelo, girando como una moneda antes de volcarse. Lee se giró, enfurecido, y agarró una taza cercana. La arrojó directamente a la cabeza de Chuck. Chuck apenas se movió. Levantó la mano en el último segundo. La taza se hizo añicos contra su antebrazo, salpicando café caliente sobre su chaqueta. Parpadeó una vez, imperturbable. Eso fue suficiente. Chuck avanzó solo 2 pasos y atrapó el siguiente puñetazo de Lee en el aire. Sus dedos se cerraron alrededor del puño como hierro. Con un giro,
Desvió el impulso de Lee contra él. Lo hizo perder el equilibrio y lo estrelló contra el refrigerador del café cerca de la estación de barista. Los frascos vibraron. La máquina detrás de él siseó. El cuerpo de Lee golpeó el metal con un golpe sordo. Aún así, Chuck no lo remató. Todavía no. Soltó su agarre, dejando que Lee se desplomara en el suelo. Lee tosió, se limpió la sangre de la boca e intentó levantarse. Sus extremidades se movieron, pero sin fuerza. Su postura había desaparecido. Su respiración era errática. ¿Todavía crees que es un líder?, preguntó Chuck, no como una burla, sino como un desafío a la última amenaza de la ilusión de Lee. Lee enseñó los dientes y volvió a la carga. Se agachó, intentando placar a Chuck por la cintura, esperando que la fuerza bruta hiciera lo que Skill no había logrado, pero Chuck se movió. Un desvío, una redirección. El impulso de Lee lo traicionó de nuevo. Se estrelló de hombro contra el expositor de la panadería, rompiendo cristales y haciendo volar los pasteles por el suelo de la cafetería. La multitud jadeó. Una silla se raspó hacia atrás. Un niño cerca de la entrada gimió. Chuck esperó. Lee gimió, impulsándose entre los escombros. Fragmentos de vidrio crujieron bajo sus rodillas. Un último golpe, desesperado, desequilibrado. Impulsado por el orgullo y el dolor. Chuck atrapó su muñeca en el aire. Giró, cambió su peso y lanzó. El cuerpo de Lee se estrelló contra el suelo de madera con firmeza. El sonido resonó, y esta vez no se levantó. Jadeó en busca de aire, mirando al techo, con el pecho subiendo y bajando como alguien que se ahoga en tierra firme. Chuck se arrodilló a su lado. No dijo ni una palabra. Entonces se puso de pie. Caminó hacia la entrada, abrió la puerta del café de par en par y regresó. Lee seguía gimiendo en el suelo cuando Chuck lo agarró por la espalda de la chaqueta y lo arrastró hacia adelante. Sin ceremonias, sin furia, solo limpiar. Afuera, la acera estaba fría y gris. El cielo se había encapotado. Una pila de cajas de leche estaba junto a la acera, y Chuck arrojó a Lee junto a ellas como si fuera noticia de ayer. Lee rodó una vez, tosió y se quedó inmóvil. Chuck lo miró fijamente y habló por última vez. Si vuelves a tocar este lugar, romperé algo más que tu orgullo. Luego se dio la vuelta y regresó al café. Detrás de él, la puerta se cerró y el silencio regresó, pero no con la amabilidad que yo podía controlar. Este silencio fue ganado y pertenecía a Chuck. Por un momento, el café se quedó en silencio. Nadie habló, nadie bebió, nadie parpadeó siquiera. Afuera, el último eco del cuerpo de Leewalli golpeando el pavimento parecía flotar en el aire. Allí dentro, el silencio ahora se sentía diferente. Más pesado, más profundo, pero de alguna manera seguro. Entonces alguien aplaudió. Un único aplauso tentativo desde la esquina trasera. Otro le siguió. Entonces la sala estalló, no en caos ni en celebración, sino en un alivio crudo y aturdido. Un aplauso cortés resonó en el café, cauteloso al principio, luego más firme. No fue para una actuación. No fue para entretenerse. Fue por justicia. La pareja de ancianos se levantó lentamente de su mesa. El anciano todavía tenía manchas de té en sus pantalones, pero sus manos habían dejado de temblar. Su esposa se apoyó suavemente en su brazo, con los ojos vidriosos. Ella asintió con la cabeza hacia Chuck, que no se había movido de la puerta. Él no se inclinó. Él no saludó. Él simplemente se dio la vuelta y caminó hacia el mostrador. Tommy todavía estaba allí, sentado en un taburete ahora, con su brazo apoyado en una toalla limpia que alguien le había entregado durante la pelea. Su rostro estaba volviendo al color, pero su camisa estaba manchada de rojo y el dolor se reflejaba en las comisuras de su boca. Chuck se detuvo frente a él y se agachó. «Déjame ver», dijo en voz baja. Tommy meneó la cabeza y sonrió con los dientes apretados, todavía curando heridas mejor que las enfermeras de St. Andrews. Metido en la cama le devolvió la sonrisa.
Sus manos se movían con precisión silenciosa, retirando la tela empapada. La herida era profunda pero limpia. Sin hueso, sin arteria, solo músculo y orgullo. Esto aguantará, murmuró Chuck, arrancando un delantal del perchero y cortándolo limpiamente por la mitad. Envolvió la tela con fuerza, asintiendo con la misma calma que había usado en una pelea. Siempre vienes peleando, susurró Tommy. Pero no pensé que necesitaría que me golpearas otra vez. Chuck miró hacia arriba. No vine a columpiarme, dijo. Vine a ver cómo estaba mi amigo. Tommy se rió entre dientes. Hiciste ambas cosas. Chuck finalmente se puso de pie, exhaló y miró a su alrededor. Se estaban reiniciando las mesas. Sillas levantadas. Algunos clientes ya estaban recogiendo los cristales rotos con silenciosa resolución. No había nadie. Nadie había filmado para obtener vistas. Se quedaron para dar testimonio, no de la violencia, sino de un momento que parecía una restauración. Respeto, orden, seguridad. Un joven barista salió de detrás del mostrador, y sin decir palabra, le entregó a Chuck una taza de café recién hecho. Él asintió una vez y lo tomó. Luego caminó hacia la pareja de ancianos. Todavía estaban de pie junto a la mesa como si no estuvieran seguros de si irse o decir algo. Chuck no ofreció palabras. Colocó 2 tazas de té fresco sobre la mesa y con cuidado volvió a llenar el azucarero que se había derramado antes en medio del caos. Sin costo alguno, dijo. La voz del anciano se quebró mientras susurraba. Eso no fue solo una pelea, hijo. Eso fue justicia. Chuck asintió una vez y luego se giró hacia Tommy. Haremos que alguien lo cosa correctamente, dijo. Y me aseguraré de que alguien vigile el exterior de la tienda por un tiempo. Tommy parpadeó. ¿A qué te refieres con seguridad? Chuck asintió. Empresa privada. Tranquilos chicos, no hay cargo. No tienes que hacerlo, empezó Tommy. Lo haré, interrumpió Chuck suavemente. Porque a la gente como él no le gusta nada hasta que alguien los obliga. Y lugares como este, buenos lugares, necesitan más protección que orgullo. Tommy miró a su alrededor, a su vitrina rota, a las paredes manchadas de café, pero a la gente que barría su mañana arruinada. Luego volvió a mirar a Chuck. Él no habló. No lo necesitaba. Chuck agarró su abrigo de la silla en la esquina. Aquel en el que no había permanecido sentado más de 1 minuto. Se giró hacia la puerta, pero antes de que pudiera salir, Tommy lo llamó. La misma mesa la semana que viene. Chuck hizo una pausa, con la mano en el marco de la puerta. Mejor toma un té más fuerte, dijo sin volverse. La puerta se abrió. Una ráfaga de viento vespertino azotó la cafetería, removiendo el olor a café, sangre y algo tácito. Y así, Chuck Norris regresó al mundo. Sin titulares, sin focos, solo un hombre más asegurándose de proteger a las personas adecuadas y de que las equivocadas se fueran. Dentro, la bebida de Tommy aún no estaba completa, pero estaba en camino. Y esta vez, todos sabían que si los problemas volvían a entrar por esa puerta, no irían muy lejos. La puerta se cerró con un clic tras él, pero la presencia de Chuck permaneció como el humo. Durante un largo rato, nadie dijo una palabra. La gente se movía despacio, con cuidado, como despertando de un sueño extraño. Las sillas volvieron a sus lugares. Las tazas rotas se recogieron sin alboroto. Una clienta limpió una mesa que ni siquiera era suya. No porque nadie se lo dijera, sino porque quería. Tommy estaba sentado detrás del mostrador, con el brazo vendado apoyado suavemente sobre un delantal doblado. El dolor no se había ido. Pero algo más profundo había cambiado en su interior. Observaba la habitación como quien ve su casa por primera vez después de una tormenta. No estaba perfecta, no estaba intacta, pero seguía en pie. Simplemente salió, susurró el joven barista. Tommy asintió. Eso es lo que hace. El anciano y su esposa se quedaron junto a la puerta. Ella se giró, rozando ligeramente con una mano el azucarero roto,
que aún descansaba sobre la mesa. Luego, lentamente, volvieron a sentarse. No había prisa por irse. No quedaba miedo en la habitación. Algunos clientes murmuraban entre ellos, no chismeando, sino reflejando el tipo de conversación discreta que surge después de que algo sagrado ha sucedido. No hablaban de puñetazos ni patadas. Hablaban de lo que se sentía estar protegido, presenciar algo, ¿verdad? El café de Chuck permanecía intacto en el rincón donde lo había dejado. El vapor se había desvanecido, pero la forma del momento aún flotaba en el aire a su alrededor. Tommy lo miró, luego volvió a mirar su brazo vendado. Exhaló por la nariz, medio suspiro, medio. Ríe. Hacía meses que no veía a Chuck, pero de alguna manera supo que estaba allí en el momento exacto. En el mismo asiento, sin fanfarrias, sin anuncios, solo instinto. Afuera, un adolescente con una bolsa de reparto le estaba poniendo candado a su bicicleta. Había llegado justo después de que terminara la pelea, pero su expresión indicaba que sabía que algo había pasado. Miró a través del cristal, entrecerrando los ojos al ver los restos del interior. Luego se giró hacia Tommy, arqueando una ceja. Ese tipo que acababa de irse, era él, ¿verdad? Tommy no respondió al principio. Miró al joven, de apenas 18 años. Y luego volvió a la cafetería, a la taza volcada cerca de la caja registradora, a la vitrina rota, a los ojos que aún lo observaban desde el otro lado de la sala, esperando no órdenes, sino comprensión. Entonces Tommy dijo con suavidad, sí, lo era. El adolescente dudó, sin saber cómo responder. Parecía que podría haberse quedado sentado sin hacer nada. Tommy asintió. Podría haberlo hecho. Entonces, ¿por qué no lo hizo? La mirada de Tommy se suavizó. No miró al adolescente cuando respondió. Porque algunos se entrenan para hacer daño. Hizo una pausa, con la voz tranquila pero cargada de peso, y algunos se entrenan para proteger. El equipo no dijo nada más. Se quedó mirando un rato más, luego se dio la vuelta y se alejó, desapareciendo en las calles de Sydenham al atardecer. Dentro, el café volvía lentamente a su ritmo. No al viejo ritmo, sino a uno nuevo. Uno moldeado por el silencio, la resiliencia y un hombre que no vino a pelear, pero que se puso de pie de todos modos. No por aplausos, ni por orgullo, sino porque era lo correcto. Chuck Norris caminaba solo por la calle. Nadie lo seguía. Nadie lo llamaba por su nombre. Así era como él lo prefería. El viento tiraba suavemente de su abrigo. Las sombras de la tarde se extendían a lo largo de la acera. El mundo exterior se movía como si nada hubiera sucedido. Pasaban coches. Los pájaros cantaban desde los cables. Un perro ladró en algún lugar más allá de las tiendas de rosas. Pero para todos dentro de Tommy's Brew, algo había sucedido. Algo que no llegaría a los titulares, pero que resonaría en la memoria. Chuck pasó junto a un puesto de flores y asintió al vendedor, quien levantó la vista, sobresaltado, y luego asintió en silencio a cambio. No fue un reconocimiento, solo respeto. Media cuadra más allá, se detuvo, se ajustó el cuello, respiró por última vez, tranquilo ahora, ya sin tensión. Entonces una voz gritó detrás de él. «Oye». Chuck se giró lentamente. Era el mismo adolescente de antes. El repartidor todavía con el casco bajo el brazo, todavía con aspecto de no estar seguro de si esto era un error. Corrió para alcanzarlo, luego se quedó allí, incómodo, mirando al hombre que acababa de lanzar a alguien a través de un escaparate de panadería. Solo el chico comenzó. «¿De verdad fuiste tú?» Chuck no respondió. Solo levantó una ceja. «O sea», el chico continuó, «la gente dice todo tipo de cosas sobre ti. La mitad parece inventado. Patadas circulares que rompen la barrera del sonido. Estás golpeando tornados». Chuck esperó. Pero allá atrás, el niño continuó, entrecerrando los ojos. Ese no parecía un tipo presumiendo. Eso parecía otra cosa. Chuck no dijo nada. El chico se movió,
Miró hacia la acera y luego dijo en voz más baja, ¿por qué no dejaste que pasara? Podrías haberte quedado ahí sentado. Nadie te habría culpado. La voz de Chuck era tranquila. Calma. Ya me he sentado antes. Miró hacia la calle como si aún pudiera ver el café desde allí, aunque ya lo había dejado atrás demasiadas veces. El niño frunció el ceño, pero no había necesidad de luchar contra él. Chuck meneó la cabeza. Pelear no era el objetivo. ¿Y entonces qué fue? Chuck ahora se giró completamente hacia él. Algunas personas se entrenan para hacer daño. Hizo una pausa. Otros entrenados para proteger. El niño lo miró. Realmente se veía esta vez. Y por un momento, los chistes, los memes, los mitos de Internet, todo desapareció. Lo que tenía delante no era un chiste. Era un hombre que sabía exactamente quién era y por qué hacía lo que hacía. El niño tragó saliva, asintió y luego ofreció un tranquilo gracias. Chuck esbozó una leve sonrisa, apenas perceptible, y comenzó a caminar de nuevo. No se reproduce música. No hubo ninguna cámara detrás. No desapareció en un destello de luz, ni se subió a una motocicleta, ni lanzó una última patada para aparentar. Él simplemente caminaba como cualquier otro hombre. Pero todos los que vieron lo que sucedió en Tommy's Brew ese día recordarían algo diferente sobre su forma de moverse. Algo tácito, algo tranquilizador. Porque en un mundo que a menudo parece que nadie está mirando, alguien lo estuvo haciendo. Y cuando más importaba, él se puso de pie.